119, entonces, vamos a ver los versículos 49 en adelante. La letra que usa el salmista es Saín o Sayín. En nuestras versiones está Saín. Y esta palabra significa, esta letra significa tres cosas importantes: arado, espada y corte. Estas tres cosas puede significar esta letra. Y es interesante encontrar una vez más que al leer los versículos, sin duda siempre va a ocurrir, el salmista va a recurrir a lo único que va a traer para su corazón lo que necesita. Es la palabra de Dios. Así que confío podamos adentrarnos un poquito en ello. Vamos a ir rápidamente por los primeros dos versículos por lo menos, porque estuvimos viéndolos el viernes y continuamos un poquito más con los demás. ¿Sí? Salmo 119, versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Padre, bendícenos. Queremos tener tu palabra como nuestro alimento, así que ayúdanos a entender, a comprender aquello que está dispuesto hoy para nosotros. Tengamos una bendición especial, cada uno conforme a la necesidad del alma de cada uno de nosotros aquí. Que la gloria sea a ti. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, el salmista no está diciendo algo que puede resultar como algo oscuro para ir mirando. Él no está hablando con Dios de una manera de faltarle el respeto a Dios, de exigirle a Dios. No es esto lo que está haciendo el salmista, pero al usar el arado, la espada, el corte, lo que podemos entender de qué significa la palabra de Dios, al menos en el Nuevo Testamento, y en el significado de esta letra aquí, nosotros podemos reflexionar en alguna manera si no nos hemos encontrado en alguna ocasión haciendo lo mismo, pidiéndole a Dios algo que parece una exigencia, pero solamente sabemos, entendemos que es una palabra que fue dada por Dios. Dios la dio. En otras palabras, Dios empeñó su palabra en esta área que está hablando con el salmista. Dios empeñó su palabra. Por lo tanto, lo que es seguro para el salmista es que él la va a cumplir. Y en medio de un tiempo en que tal vez está oprimido, él dice, acuérdate que hablaste, acuérdate que dijiste. Y nosotros tenemos muchas porciones de la Escritura para esto. ¿Sí? Acuerda que prometiste ciertas cosas en tu palabra. Te recuerdo. No sé si nos atreveríamos a hablar así con Dios, pero no es o sí es esa idea la que el salmista usa. Te recuerdo que tú lo prometiste, tú lo dijiste, tú empeñaste tu palabra para esto. En Romanos 5:4 dice que la palabra de Dios fue dada para que tengamos esperanza. Así que cada vez que Dios habló y que el salmista recurrió a la palabra, y ahora al escribir este salmo él podía decir, acuérdate que lo dijiste, no estaba enfocándose en otra cosa, sino en lo que Dios había dicho. Así que es legítimo pedir a Dios de esa manera. Promesas de parte de Dios. Dice que todas las cosas que ocurren ayudan a bien. Creemos esto, pero desesperamos para que pase rápido. Pero los tiempos no los medimos nosotros. No es el ser humano el que pone la agenda a Dios. Dios lo va a cumplir cuando sea su tiempo y su momento para que el bien llegue. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:5, que no te desampararé ni te dejaré. Pero hay momentos muy difíciles para el pueblo de Dios en lo que podríamos estar pensando, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado. Pero Dios dijo algo. Y el cristiano tiene que esperar
con esperanza real de que eso va a ocurrir. 1 Corintios 10:13, no hay ninguna tentación que no venga igual a todos los hombres, pero juntamente para el creyente, con la tentación que da Dios, la salida. Por lo tanto, hay esperanza para el Hijo de Dios. Hay esperanza, debe vivir en esperanza. Cuando el Hijo de Dios ingresa en un tiempo difícil de tentación, la lamparita se tiene que prender rápido y huir. ¿Por qué? Porque Dios da salida. Ningún creyente que se queda en el pecado puede tener esperanza. Puede ver la lucecita al final del túnel, como se dice. Porque solo el que obedece a Dios va a tener esperanza. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No podríamos vernos jamás condenados. Romanos capítulo 8, 35 al final, dice que nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente nada. Nada creado se impondrá entre Dios y nosotros en la eternidad. Así que si tienes esperanza bíblica, puedes estar seguro de que Dios resolverá las cosas. Si tu esperanza es bíblica, si tu esperanza es en tus fuerzas, en tus planes, nada va a quedar resuelto. Pero si esperas en su palabra, si tienes esperanza bíblica, llegará el momento en que Dios te va a liberar. Tienes el derecho de esperar tienes el derecho de esperar que Dios haga lo que Él dice. Tienes derecho de esperar, no de que ocurra cuando tú quieras. Pero tenemos el derecho de esperar. ¿Servirá lo que estamos viviendo para bien? Él nos hizo tener esperanza, y una esperanza gloriosa a todo hijo de Dios. Versículo 50. Sigue más o menos en el tema. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Consuelo. El consuelo. Bueno, ¿quién no necesitaría consuelo en este tiempo? Cuando nuestro hermano hablaba de la tarea de los hermanos de llamada medianoche, en la predicación, hablando de tiempos tan complicados, ¿quién no precisaría consuelo? Consuelo bíblico, sin duda. Pero el salmista dice, mirando el versículo anterior, esto que dije recién, esta esperanza que tengo, me consuela. Trae a mi alma el consuelo y la paz que necesito. Esto que Dios ha prometido, que es seguro, que va a llegar para el verdadero Hijo de Dios, que tiene esperanza, eso me consuela. ¿Y de dónde viene? No hay forma si no es de la palabra de Dios. El salmista decía, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hay cosas muy rectas de parte de Dios que no la va a cambiar por nuestra linda cara. Así que solo hay esperanza en lo que Dios ha determinado, en lo que Dios ha dicho acerca de cualquier asunto. El versículo 92, aquí, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y esto ocurre con el ser humano, con el cristiano. Pasa tiempos difíciles, sin consuelo, sin ayuda a veces. Necesita encontrar en Dios la delicia para no perecer en esa situación. Seguimos un poquito adelante. La palabra vivificado, ya la hemos estado mirando. Esa palabra tiene que ver con vivir una buena vida, disfrutar la vida, con volver a vivir. Volver a vivir. Pero ¿cómo hacerlo sin la palabra? ¿Cómo hacerlo sin ella? Imposible. Tu palabra me ha vivificado o me ha reanimado. Así que la depresión, en la aflicción, en el abatimiento, en la tentación, el cristiano no va a poder encontrar ningún socorro si no es en la palabra de Dios. ¿Eres cristiano? La pregunta es si estás vivo. Porque si no estás vivo como un cristiano, necesitas ser vivificado. Volver a la vida cristiana
y esto solo va a ocurrir cuando la Biblia sea importante para tu alma. Versículo 51. Los soberbios se burlaron de mí, mas no me he apartado de tu ley. Los insolentes o malvados, los soberbios, los orgullosos, inflados, hinchados. A esto se refiere el salmista. Y puede tener la tendencia, personas con esta característica, de ser simplemente alguien que se burla del bien de los demás. ¿Han conocido personas así? Tal vez trabajan con personas así o estudian con personas así. Confío que no pase entre los cristianos que hacemos una burla los unos para los otros. Pero el burlarse, el mofarse, el avergonzar a otro, tiene solamente una cabida en un corazón lleno de orgullo. Porque en realidad está diciendo, soy más que vos, y mucho más que vos, capaz de burlarme de ti. Seguramente estos no eran los cristianos de nuestro tiempo, los que se burlaban de él, pero también eran de su pueblo. Eran de su pueblo. Burladores del buen Hijo de Dios. Aquí el salmista proporciona un patrón vívido. Él era el objeto del desprecio. Era despreciado, pero no detuvo ese desprecio. No declinó, sino ante la ley de Dios. Y miró que lo que Dios decía era más importante que los demás. Lo que pudieran decir, como una burla. ¿Te sientes burlado a veces? ¿Sientes que alguien te hace a propósito una burla? Bueno, ¿has sido alguien que se burla de otros creyentes o no creyentes? Si esto es así, bueno, eso causa un gran dolor en otra persona. No debería ocurrir. Así que el salmista podía ver esos burladores y dice, no me he apartado de tu ley. Me es suficiente tu palabra para soportar este tiempo de burla. 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Otra vez, ¿no? La palabra consuelo. Las dificultades parecían ser serias para este salmista, en esta porción al menos, donde debía recabar información del pasado bíblico para poder entender que en tiempos de dolor Dios estaba activo para su pueblo. Dios estaba activo. Él no deja otra vez completamente el tema atrás. Pero algo lindo que hace es que él elige recordar. Él elige recordar. Él toma el recurso dado por Dios para tenerlo presente siempre. En su mente, en su corazón. ¿Para qué? Tiempos donde la dificultad viene. ¿Qué habrá hecho Dios en un caso como el mío? ¿Qué habrá hecho Dios cuando alguien se burlaba de mí? Cuando el soberbio se burlaba de mí. Bueno, él fue a los escritos y quedó quietito. Dios es el juez. Él va a los escritos antiguos. Y recuerden que no había mucho para el tiempo que él escribe. Sin embargo, sí, él podía leer acerca de grandes hombres de Dios en esa pequeña porción de la Escritura, había suficiente para consolarse. ¿Recuerdan ustedes al mismo José, por ejemplo? El trato que tuvo de parte de sus hermanos. Allí estaba leyéndolo. Noé, el mismo trato Abel y Caín. ¿Habrá Dios hecho algo acerca de eso? Él podía comprobar que los juicios antiguos le consolaban. ¿Qué ocurre? Él se ponía en el lugar de aquel que sufría. Él se ponía en el lugar de aquel que estaba bajo un verdugo y miraba cómo Dios había procedido. Y entonces encontraba el consuelo. Hubo un momento, primer libro de Samuel 36, no lo vamos a leer, pero se lo cito. El pueblo tenía tanta aflicción, que quisieron apedrear a David. Y dice que David decía que se animó en el Señor su Dios.
No había para David, si leen el contexto, una situación nada simple. Pero ahora el salmista tomaba aquel pasaje y podía comprobar cómo Dios obró en aquel tiempo y podía tomarlo para sí mismo. Él se había mantenido, la palabra se había mantenido, no había fallado. Los juicios antiguos de Dios tenían valor para su presente y podía consolarle, quitarle una profunda aflicción en su corazón. Cuando los juicios de Dios caen, la palabra certera se cumple, entonces se cumple la voluntad de Dios para el creyente. Y aquel que esperaba el consuelo, recibe el consuelo prometido por el Señor. ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Conoces sus juicios? En el versículo 52, el que leemos, no es necesariamente experiencias personales del salmista de cómo salió de la presión antes. No es que me acordé y ya salí. Él toma los escritos de Dios. Y algo muy importante, hermanos, la Escritura ha sido dada para ayudarnos. Y si no le damos uso, entonces poca solución vamos a encontrar. La palabra juicios la vimos ya antes y esa palabra significa esa rectitud de Dios al haber dado su palabra. Es recta, es correcta y es eterna y sirve para nosotros. Vamos al siguiente versículo. Estamos en el 53. ¿Estamos bien? ¿Qué? ¿Están dormiditos? Quieren guerrear entre ustedes, ¿no? Me quieren ver tirado. 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Bueno, el horror. Me imagino mirando una película de terror, por ejemplo, ¿no? Las cuales no miro, no me interesan, no las quiero y les recomiendo que no. Son una basura, una porquería solo para asustar gente y ya tenemos bastante susto con el mundo que tenemos, ¿no? Así que si pueden evitarlas, tiene mucho de diabólico todo eso. El horror. Bien. No está Julia acá, ¿no? Cuando éramos gurises, había un programa en televisión blanco y negro y a leña en la televisión. Se llamaba Viernes 13. ¿Sí? Ah, Esther, te agarré. Viernes 13. En blanco y negro, ¿no? Bueno, ese Viernes 13, a mis hermanas les encantaba mirarlo. A los gurises chicos no nos dejaban. Pero a ellos les encantaba mirar, ¿no? Entonces iban a la parte del comedor, supongo. Pero después que terminaba la película, era tarde, en aquel tiempo la luz escaseaba, había que ir al baño y después al cuarto. Y eran tres. Así que una se ponía en una punta, a ver si puedo hacerlo. Era rara la casa, ¿no? Pero vamos a suponer que miraban televisión acá, el baño estaba acá y el cuarto estaba acá. Acá había una pared. Así que una se ponía acá mientras la otra iba al baño, y cuando esta volvía, iba al baño, y después tenían que turnarse para ir al cuarto. Era un lío. Lo más fácil era no mirar la película. Era lo más fácil. ¿Qué pasaba? Estaban horrorizadas, aterrorizadas de lo que habían mirado. El horror es más espantoso cuando ocurren cosas que son espirituales. Y el mirar la vida de los inicuos, aquellos que dejan tu ley, debería al pueblo de Dios causarle alguna forma de horror. Debería ocurrir, debería movernos en algo. El inicuo, la iniquidad, es la injusticia. Y el inicuo se caracteriza por maldad e injusticia. Así que imaginemos inicuos, injustos a propósito, machacando contra el Hijo de Dios. Todo el tiempo. Y aunque eso no ocurriera,
un inicuo andante, es algo terrible. Y este hombre, mirando a los inicuos, se apoderó el horror de él. Porque dejar la ley de Dios es lo último que debería hacer un hijo de Dios. Lo que nunca jamás debería hacer. El salmista se enoja por las acciones de estos malvados. La palabra horror, calor, embravece inicuo. No es solamente que va a la cárcel. No es solamente eso. Hay muchas consecuencias para aquel que deja la ley de Dios. Nos enojamos entonces por la pecaminosidad, nos aterrorizamos, y si esto ocurre, ¿qué hacemos respecto a ello? Oramos, tratamos de que el inicuo cambie su andar, su camino, deberíamos tenerlo en cuenta. Versículo 54. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Hemos mirado la palabra peregrinación, peregrinar o peregrino. Este es un peregrino, un extranjero en la tierra. Tiene una morada temporal en este lugar. Por lo tanto, es un extraño permanente. Es un forastero. No pertenece a este lugar. Como el Hijo de Dios no pertenece a esta tierra. No podemos hacer habitación permanente aquí. Tenemos que saber que un día saldremos de este lugar, que lo más importante no es las posesiones que tenemos, son las posesiones que tenemos, las eternas, las que son para siempre. Así que este extranjero, un residente en un lugar extraño, él habla de los estatutos de Dios, esa firme palabra de Dios que ha dado, y ¿saben qué? La canta. Los juicios de Dios, los estatutos de Dios, aún en el extranjero. Uno de los salmistas decía, ¿cómo cantaremos en tierra extraña? Hablaba de la deportación a Babilonia. ¿Cómo cantaremos? Incluso hay una canción que habla de eso, canción en inglés. ¿Y cómo cantaremos en tierra extraña? ¿Cómo cantaremos en un lugar lleno de pecado? De gente injusta, de contrariedades para el pueblo de Dios. Sin embargo, para el salmista había un cántico. Había un cántico. Conocemos la palabra de Dios de tal forma que pudiéramos cantarla. ¿Recuerdan ustedes cuando en el Nuevo Testamento se nos recomienda, se nos enseña, cuando alguien esté triste, ¿qué hay que hacer? No. Oren por él. Cuando alguien está alegre, canten. Canten. Nuestro hermano Nahuel está incentivando a los jóvenes para que canten. Para que canten. Se va a frustrar un día. Pero lo va logrando, Nahuel. Lo va logrando. Él va cantando. Ahora, cuando gritamos el gol de Uruguay, gurises, ¿se acuerdan? Lo gritamos, salimos campeones. Debería haber un canto en nuestro corazón basado en la palabra de Dios. La palabra de Dios era para el salmista y debe ser para nosotros la sustancia de nuestro canto. El Salmo 119 es un canto. Es un salmo y es para ser cantado. Y así cada uno de los salmos. Son cantos. Y si aprendiéramos los salmos, capaz que ponerle un poco de música y tratar de aprenderlos de memoria, cantados literal en lo que se pueda, aprenderíamos mucho de la palabra de Dios. Mucho. ¿Hay un canto en tu corazón? Sin embargo, hubieron hombres que cantaron también cuando estaban en serias dificultades. ¿Se acuerdan en la cárcel del Nuevo Testamento? Pablo y Silas, en Hechos, cantaban a Dios. Porque a pesar de la situación, tenían un corazón alegre. Y seguramente cantarían canciones del Antiguo Testamento.
lo más probable que fueran algunos de los salmos. En medio de esta tierra extraña, deberá ser a menudo que cantemos, tararemos melodías que son familiares, que nos recuerdan nuestro eterno hogar, el prometido por el Señor Jesucristo. Moradas eternas para el Hijo de Dios. ¿Nos recuerda algo este hecho de que el salmista recordara la palabra de Dios y cantara en la noche o en el día? ¿Nos recuerda algún evento en nuestra vida personal? ¿Podríamos mencionar algún momento en que el cantar reavivó mi alma porque estaba postrado, estaba mal, me sentía mal, pero un canto bíblico me llevó arriba? Quiera Dios que esto ocurra con cada uno de nosotros. Las personas que eran extrañas en un país, para la época, no sé para este tiempo, pero se dice para aquella época que las naciones todas eran idólatras. Así que cada uno andaba con su Dios para todos lados. Pero cuando no podía llevar a su Dios, porque de pronto pesaba mucho, ¿no? Había que llevarlo al hombro, pobre Dios, se iban a otra tierra por alguna razón, y en esa tierra adoptaban el Dios de ese lugar, porque no podían llevar el suyo. ¿Nos imaginamos cambiando nuestro Dios, cruzando el charco? Yo no me imagino eso. No podría caber en mi mente, porque no soy idólatra, porque tengo un solo Dios. Y Él va a todos lados con nosotros. Así que el peregrino canta a Dios, y el peregrino lleva a Dios a todos lados. Versículo 56. Estas bendiciones tuve. Perdón, ¿nos salteamos uno? ¿Y dónde está el 55? Aquí. 55, perdón. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. ¿Ha tenido usted noches sin dormir? ¿Qué recuerda? ¿Qué pasa por su mente en ese tiempo que no duerme? ¿Qué ocurre? ¿Con qué mata el tiempo? Siempre va a ser un buen tiempo para recordar la palabra de Dios. El salmista en la noche se acordaba y él tomaba un compromiso serio, que era guardar la ley. Así que él recordó el nombre de Jehová muchas veces. Era el nombre de el pacto de Jehová. Y en la noche su mente iba hacia esa relación con Dios, hacia la palabra de Dios, que iba a ser el compromiso de, al despertar, al salir el sol, el compromiso de guardar su ley. Y, como dijimos del peregrino, llevaría a su Dios a todos lados. 56. Ahora sí. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Tuve bendiciones. Tal vez eran las cosas que él venía hablando, una tras otra, de cada versículo. El solo hecho de recordar, de tener el consuelo, de encontrar el descanso en Dios, era una bendición enorme para la situación que él viviera. Así que estas bendiciones tuve. Ahora recordemos nosotros, ¿cuál fue la última bendición que tuve? Y si me puedo acordar. En la noche, en el día, guardando sus mandamientos, todo esto que es un beneficio y que viene de parte de Dios, es algo que empuja al Hijo de Dios a querer obedecer siempre su palabra. Dios hace muchas cosas buenas para el obediente. Nosotros somos tacaños, pero Dios no. Dios bendice al obediente. Dios bendice al obediente.
Así que si no tienes bendición, probablemente no estás obedeciendo. La Biblia enseña que Él colma de beneficios en el Salmo 66, 68, 19. Así que no tenemos un Dios que no quiera darnos bendición. No es ese nuestro Dios. Pero la bendición viene con la obediencia. Y si eso no está, no podemos reclamar bendición. Él se deleita en bendecir a sus hijos. A veces pensamos que Dios nos ha descuidado, pero Él se está deleitando en ver cómo nos va a ayudar. ¿Cuál va a ser la salida para tu dificultad y la mía? Él se deleita en solucionar y en bendecir. ¿Estás recibiendo misericordias de Dios cada mañana? ¿Estás pidiendo misericordia de Dios cada mañana? ¿Se renuevan para ti esas misericordias cada mañana? Si estás viviendo la vida como el salmista, entonces este versículo será también tu testimonio. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Dios nos bendiga a cada uno. Dios nos dé su gracia. Al leer estos versículos, resaltan algunas cosas y con el significado de esa letra, todas nos llevan a la palabra de Dios, como cada versículo. Así que la palabra de Dios no viene a nuestra mente, a nuestro corazón, porque viene nomás. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen, el Espíritu Santo les hará decir lo que tienen que decir? ¿Se acuerdan? No podemos esperar eso por ahora. No podemos. Ellos no tenían escritura. Hasta que no conozcamos la escritura, el Espíritu Santo no va a hablar. Y si usted va diciendo que habla por el Espíritu Santo, dice cualquier disparate en un incrédulo, comprobará que el Espíritu Santo no habló. Así que lo que nos resta es como el salmista, es meternos en la Escritura para que ella se meta en nosotros y para que podamos vivir pensando constantemente. Y dice la palabra de Dios, la verdad os hará libres.